La Voz de América presenta. Con ejercicios militares entre Estados Unidos y Japón, Occidente responde a nueva provocación nuclear de Corea del Norte. El secretario de Estado Antony Blinken visita Centro de Integración para respaldar la acogida de Colombia a los migrantes. Víctimas mortales de Ian ya superaron un centenar y aún no hay estimados precisos del impacto del huracán. Gobierno intensifica la asistencia a los damnificados. Y las estrategias de los candidatos a la presidencia de Brasil en la recta final de la campaña electoral. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Sube la tensión en Asia por el lanzamiento de un misil norcoreano sobre Japón, la acción más provocadora de Corea del Norte en lo que va del año, según las autoridades. El lanzamiento responde a las pretensiones del líder norcoreano para que Washington acepte a su país como un estado con arsenal nuclear, algo que la Casa Blanca volvió a descartar este martes. Jorge Agobián nos informa. En Japón se encendieron las alarmas por el trayecto de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado por Corea del Norte sobre su territorio este martes. En respuesta, Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron simulacros aéreos inmediatos. Y en apoyo a la medida de Estados Unidos, el primer ministro japonés catalogó la acción de Corea del Norte como inadmisible e indicó que el país se encuentra bajo vigilancia máxima de seguridad. Hoy confirmé una vez más la fuerte voluntad de la alianza entre Japón y Estados Unidos y la cooperación entre Japón y Estados Unidos con el comandante Aquilino de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y decidir realizar ejercicios conjuntos. El presidente Joe Biden conversó el martes con el primer ministro japonés para respaldar su posición. Los líderes se comprometieron a continuar los esfuerzos para limitar la capacidad nuclear de Corea del Norte, indicó la portavoz de la Casa Blanca. Nuestro objetivo sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea. Seguimos dispuestos a participar en una diplomacia seria y sostenida para lograr progresos tangibles hacia ese fin. Y seguimos preparados para reunirnos con Corea del Norte sin condiciones previas. El líder norcoreano ha lanzado misiles en unas 20 ocasiones este año, como una muestra de rechazo a las solicitudes de Estados Unidos para que abandone sus programas de armas de destrucción masiva. Este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América. Cambiamos de información y nos vamos a Colombia, donde con una visita a un centro de integración de migrantes, en su mayoría venezolanos, culminó el secretario de Estado Antony Blinken su estadía en Bogotá. Con el jefe de la diplomacia estadounidense viaja nuestro enviado especial, Jaime Moreno, quien nos envió el siguiente reporte. El secretario de Estado Antony Blinken concluyó su visita en Colombia visitando uno de los centros de integración de migrantes de la ciudad. Estados Unidos ha sido uno de los mayores donantes en la atención de la población venezolana en Colombia. Lo que está cambiando ahora es que los países están reuniéndose para asumir una responsabilidad compartida para hacer frente a este reto y también para convertirlo en una oportunidad real. Colombia ha recibido a casi 2,5 millones de venezolanos y está brindando estado de protección temporal por 10 años a las personas de Venezuela. Una de las solicitudes que le hizo el secretario de Estado al presidente colombiano Gustavo Petro en su encuentro fue justamente la de mantener el estatuto de protección temporal para los venezolanos. Los centros de integración de migrantes funcionan en 9 ciudades y son administrados en coordinación con las autoridades locales. Este es un esfuerzo compartido excelente entre el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID con el gobierno nacional de Colombia y el gobierno local de Bogotá. No solo les estamos dando servicios con registro, el programa de protección temporal, la tarjeta de identificación, que son los primeros pasos para que ellos puedan estar aquí de manera segura. Los retos de la migración irregular y la revisión de los compromisos de los países para darle un manejo a este fenómeno regional son parte de los temas centrales de la Asamblea General de la OEA en Lima esta semana, a la que llegará el secretario Blinken. Para este miércoles lo que se espera es un encuentro del secretario de Estado con el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Desde Bogotá, Jaime Moreno, Voz de América. Entre tanto, en Brasil se intensifica la contienda electoral tras la estrecha diferencia de votos que el domingo obtuvieron los candidatos a la jefatura de Estado. Ahora el presidente Jair Bolsonaro y su opositor, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, buscan atraer más votantes. Philip Crowther, de la agencia de noticias AP, nos trae los pormenores. Ha sido un comienzo tranquilo de lo que se espera sea un mes tenso de campaña electoral para el presidente Jair Bolsonaro y su rival, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos candidatos a la presidencia de Brasil comenzaron una carrera de 4 semanas para buscar votos antes de la segunda vuelta el 30 de octubre. Juntos obtuvieron más del 90% de los votos en la primera vuelta del domingo, dejando muy atrás a sus competidores. El actual presidente Bolsonaro y el exmandatario Lula ya están analizando opciones que pueden llevarlos a la cima. Estos podrían venir en forma de alianzas políticas o respaldos de candidatos que fueron eliminados ya el domingo. Bolsonaro no ha expresado interés en llevar a los candidatos presidenciales derrotados a su lado, mientras que Lula ha dicho que ya se acercó a los competidores, quienes obtuvieron alrededor del 8% de los votos combinados. La elección determinará si un izquierdista regresa al timón de la cuarta democracia más grande del mundo o si Bolsonaro puede avanzar en su agenda de extrema derecha por otro mandato. Philip Crowther, Voz de América, Río de Janeiro. Mientras Florida sigue contando los muertos que ha dejado el paso del huracán Ian, las autoridades afectadas deben afrontar la destrucción de sus viviendas y otros obstáculos. Pero tanto el gobierno como las aseguradoras se encuentran en una encrucijada. José Pernalete, ¿cuál es la situación? Así es, Yasmin, en estos momentos FEMA insta a cada uno de los afectados para que se comunique con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se registre y empiece de inmediato lo que puede ser el camino hacia la reconstrucción de ese hogar que se perdió durante el paso de la fuerza contundente del huracán Ian en todas las áreas afectadas. Lo cierto es que también hay que tomar en cuenta que cualquier persona esté en una comunidad de renta o sea propietaria de alguna vivienda puede optar por la ayuda federal. Veamos a continuación. Florida se mantiene en vilo ante la incertidumbre que ahora viven los miles de damnificados por el huracán Ian. Ellos lo perdieron todo por la fuerza de la naturaleza. Ahora deben enfrentarse a regresar a sus hogares sin saber ni qué encontrarán ni cómo recuperar lo perdido. Hay personas que no pueden regresar a sus hogares, que no les han dado la autorización, los funcionarios locales. Entonces les pedimos a esas personas que esperen a regresar a sus casas, que estén seguros. Si pueden llamarnos, que nos llamen para empezar ese proceso de recuperación. En entrevista con La Voz de América, Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo que la asistencia se ha extendido a 17 condados con declaratoria de desastre mayor. El funcionario instó a las personas con o sin seguro de propiedades a comunicarse cuanto antes con el organismo. Cada caso es diferente, cada necesidad es diferente, si está rentando, los daños que sufrieron las casas, si es dueño de casa, si es una casa, un condominio, un departamento, cada caso es diferente. Por eso es que le pedimos a las personas que empiecen el proceso de recuperación, los que pueden. Además de la agencia, las empresas de seguros también enfrentan retos frente a una larga fila de reclamos que pueden tardarse en atender. De hecho, como nos dijo Euclides Martínez, ajustador público, en condiciones normales, los seguros pueden tardar hasta 90 días para este tipo de procesos. Si tu casa está asegurada, simplemente eso, como te digo, es levantar el teléfono, porque para eso están las pólizas de seguro. Lo que te digo es lo que no sabemos cuánto tiempo vas a tener para recibir el dinero. Las estimaciones iniciales calculan que cerca de 25.000 millones de dólares es lo que se registra de pérdida. Sin embargo, las autoridades federales indican que todavía es muy prematuro para evaluar los daños tras el paso del huracán. Yasmin. Son las consecuencias de este desastre natural, José, que ya deja más de un centenar de fallecidos y miles más damnificados. Gracias, José Pernalete. Y además,
Según una reciente encuesta, la mayoría en Texas apoya la decisión del gobernador republicano de enviar migrantes indocumentados hacia otros estados de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos trae los detalles. Según una encuesta de The Texas Politics Project de la Universidad de Texas, el 52% de la población aprueba el pago de transporte para enviar migrantes indocumentados a otros estados. El gobernador Greg Abbott comenzó a hacerlo en abril y lo seguía celebrando la semana pasada al anunciar el envío de más personas a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Estamos enviando migrantes a su propio patio para pedir a la administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera. La misma encuesta muestra que la medida ha sido apoyada principalmente por un 65% de los republicanos en el estado, pero apenas 1 de cada 10 demócratas. Un señor que era diabético se enfermó porque estaban ahí enfrente sin tener ayuda de nada. Y estaba un niño también que estaba enfermo y nadie les prestaba ayuda. El expresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, dice que esos casos llevaron a su organización a costear los gastos de transporte de algunas de estas personas hacia ciudades de Texas. Desobediencia civil de nuestra parte, y por eso fuimos a Eagle Pass el domingo. Y el domingo nos trajimos como 30 de los inmigrantes para San Antonio para conectarlos con familiares a través del país. Según Flores, la gestión de un permiso temporal de trabajo para estas personas estaría siendo un plan de la organización a corto plazo, destacando que esto ayudaría a los negocios que tras la pandemia carecen de mano de obra. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Cuando regresemos, polémica por indulto del presidente Daniel Ortega, condenados por delitos comunes, mientras su gobierno sigue encarcelando opositores. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El indulto a miles de prisioneros condenados por delitos comunes ha generado serios cuestionamientos contra Daniel Ortega en Nicaragua, mientras ese gobierno sigue enviando a las cárceles a opositores políticos procesados por homicidios, robos y tráfico de drogas son dejados en libertad. Donaldo Hernández tiene el reporte. En lo que va del año, 1.300 reos comunes han sido liberados en Nicaragua, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. Y entre 2016 y 2021, más de 26.000 convictos recibieron el beneficio de régimen de convivencia familiar, según la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Los procesos de liberación los encabeza la ministra de Gobernación. Recuerden que esta oportunidad no se da, solo se da una vez.
y se comienza de cero, por lo que ustedes son los últimos responsables de cuidar su libertad. A juicio de expertos en temas judiciales, las autoridades no brindan suficiente información sobre los mecanismos para liberar a los convictos. Es preocupante, ya que se hace fuera de los mecanismos legales que establece nuestra legislación y por consiguiente se desconocen cuáles son los parámetros utilizados. Para el exdiputado y analista Eliseo Núñez, la liberación de los casi 30.000 reos comunes podría ser la razón del aumento de la delincuencia que reflejó una reciente encuesta de la firma Sid Gallup, que indica que el 45% de los nicaragüenses aseguró haber sido víctima de robo. Vos tenés una bomba de relojería que lo que está haciendo es explotando en delincuencia. La prestigiosa firma colocó a Nicaragua en el segundo país de Latinoamérica con más robos y asaltos, solo superado por Guatemala. Donaldo Hernández, Voz de América. El Vaticano confirmó hoy la renuncia del cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Sánchez. El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo auxiliar salvadoreño de 80 años, quien había presentado su renuncia a sus 75 años de edad, como manda el Código de Derecho Canónico. El anuncio del presidente Nayib Bukele de que buscará la reelección sigue causando polémica y a ella se suman un reciente comentario del arzobispo de San Salvador. Raquel Herrera nos cuenta de qué se trata. La respuesta del más alto jerarca de la Iglesia Católica de El Salvador sobre las aspiraciones reeleccionistas del presidente Nayib Bukele ha generado rechazo en algunos sectores, mientras que otros allegados al gobierno la avalan. La permanencia consecutiva en la presidencia está prohibida en al menos 6 artículos de la Constitución salvadoreña. Al ser consultado, así respondió el arzobispo de San Salvador. Me parece que esta es una petición que en repetidas veces el pueblo ha hecho, que de una forma o de otra le han pedido que se reelija. Esto es inédito, nunca lo habíamos tenido. En los 200 años que llevamos de república. La posición del religioso despertó cuestionamientos desde sectores de la sociedad civil. Yo creo que eso no es parte de la legitimación que le corresponde hacer a un jerarca de la Iglesia. Argumentos jurídicos ninguno expresa. El único argumento que expresa en ese caso es que el presidente tiene una popularidad que se lo ha pedido. Sin embargo, esto no es un concurso de belleza, es decir, no es un concurso de popularidad o de simpatía. Son los marcos constitucionales y hay que respetarlos. El 12 de septiembre de 2021, tras una resolución del Tribunal Constitucional de El Salvador que abrió el camino para las aspiraciones del presidente Bukele, la Conferencia Episcopal había dicho que la reelección presidencial bajo el marco constitucional salvadoreño no es posible. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Un enfrentamiento entre presos armados con pistolas y cuchillos dentro de la prisión de La Tacunga, en el centro de Ecuador, dejó al menos 15 muertos y 20 heridos. Las autoridades atribuyeron los combates a grupos de narcotraficantes que han convertido las cárceles de la nación andina en escenario de repetidas masacres a causa de luchas por las rutas para distribuir drogas. La policía sigue buscando cuerpos en el interior de esa prisión. Lo invito a que se quede con nosotros. Volvemos con la más reciente medida del gobierno de California para proteger el derecho al aborto. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360,
cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. California continúa promoviendo medidas para proteger el derecho al aborto. En una reciente decisión, el gobierno estatal lanzó una página web dedicada a brindar ayuda y recursos a mujeres que buscan interrumpir su embarazo dentro y fuera de ese estado. Verónica Villafañe nos da los pormenores. A medida que más estados prohíben o restringen el aborto, California enfatizó nuevamente su compromiso de ayudar a mujeres que buscan acceso al procedimiento, promoviendo el lanzamiento del nuevo sitio web abortion.ca.gov. Este sitio web es fundamental para brindar información esencial para los pacientes dentro y fuera de California. Claudia Powell es portavoz de Planned Parenthood en Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de salud reproductiva que apoya el nuevo recurso. Podría ser también un modelo para el resto de la nación. Patrocinado por el Estado y disponible en español, el sitio web ofrece información sobre los diferentes servicios de aborto en California, derechos y recursos legales, lista de clínicas y enlaces a asistencia financiera para mujeres dentro y fuera del Estado, sin importar su condición legal. El sitio incluye información sobre su derecho al aborto e información si viene a California desde otro estado que ha restringido su acceso a la salud reproductiva. El sitio no rastrea sus movimientos ni su información personal. El aborto sigue siendo legal y está protegido en California. Nosotros defendemos sus derechos. En un comunicado, la senadora estatal Ana Caballero, quien apoyó la creación del sitio web, reiteró que con el ataque continuo contra el derecho al aborto en muchos otros estados, ahora más que nunca se necesitan iniciativas que promuevan esa protección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En la ciudad de Nueva York, los repartidores de comida en bicicleta se anotaron una victoria. Fondos federales por $1 millón sirvieron para habilitar casetas de descanso y recarga de baterías en varios puntos de la ciudad. Este es el primer programa de esta índole en todo el país. Ángela González nos cuenta. Bajo la lluvia, en medio de la nieve o cualquier temperatura, los repartidores en bicicleta no han cesado de pedalear y llevar comidas calientes a los neoyorquinos. A veces estas empresas, estas aplicaciones, los envían al sur de la ciudad y luego hasta el norte y esperan que lleguen en media hora y nadie se preocupa por ellos. A partir de ahora, $1 millón en fondos federales serán destinados para habilitar casetas de venta de periódicos que ahora están desocupadas y otros espacios subutilizados para convertirlos en zonas de descanso bajo el programa Street Deliveristas Hub, el primero en toda la nación. Es la visión de crear unas estaciones de carga para las baterías de las bicicletas eléctricas, un espacio de conexión e información entre los deliveristas. Considerados trabajadores esenciales y héroes de la pandemia, cerca de 65,000 repartidores de comida conforman este gremio con una gran mayoría de hispanos que, como William, celebran esta noticia. Estaría bien porque así ya no me mojaría, pudiera durar un tiempecito a lo que calma la lluvia, pudiera también suponer cargar mi batería, que no tengo que llegar a mi casa. Kioscos desocupados como este comenzarán a habilitarse con electricidad y espacios de descanso bajo regulaciones del Departamento de Bomberos de la ciudad y deberán comenzar a funcionar el próximo verano. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Este martes, 3 científicos ganaron conjuntamente el Premio Nobel de Física por su trabajo en ciencia cuántica. Alain Aspect, John F. Closer y Anton Zeilinger fueron elegidos por la Real Academia Sueca de Ciencias por descubrir la forma en que las partículas conocidas como fotones pueden vincularse o entrelazarse incluso cuando están separadas por grandes distancias. Cuando volvamos, un plan intercontinental busca reactivar ecosistemas para enfrentar el cambio climático. No le cambie, ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. De continente a continente viajan animales para ayudar a repoblar zonas en las que su especie no solo se ha visto amenazada, sino extinta. Natalie Salas Guaitero nos cuenta cómo funciona la llamada reactivación de ecosistemas. 8 guepardos emprendieron un largo viaje desde el suroeste de África hasta India Central para dar de nuevo vida a regiones que dejaron de ver su especie hace al menos 7 décadas. Una reactivación del ecosistema que será complicada, por lo que 12 felinos más se unirán pronto a la manada, explica Anish Andeira de Wildlife Conservation Trust. Hay trabajos que muestran que más de 200.000 kilómetros cuadrados de hábitat de pastizales dignos de guepardos existieron hace unos 100 años y ya no existen. Un aspecto que no solo afecta el panorama en cuanto a fauna compete, pues señalan daños más severos, aunque quizás menos previsibles. Los guepardos podrían ser esos embajadores que pueden ayudarnos a recuperar nuestros pastizales perdidos. Cuando los guepardos vuelvan a correr en el Parque Nacional Cuno, el ecosistema de pastizales del lugar se restaurará. La biodiversidad aumentará aún más. Andeira señaló que el cambio climático no se trata solo de reducir las emisiones de carbono, también se trata de mantener intactos los pastizales, los bosques de matorrales y los manglares y volver a ponerlos donde pertenecen. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Arabia Saudita fue elegida este martes para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en una mega ciudad futurista de 500.000 millones que planea construir en el desierto. La megaciudad se llamará Neom y promete convertir los desiertos y las montañas de Arabia Saudita en un campo de juego para los deportes de invierno, como dijo el consejero olímpico de Asia. El proyecto Neom genera expectativa porque incluye taxis voladores, sirvientas robotizadas y hoteles de ultra lujo, incluso cuando arquitectos y economistas han cuestionado su viabilidad. Se espera que el megaproyecto se complete para el 2026. Con esto nos despedimos.